Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Sociedades Prepsum. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 1 en el inciso F de la página 169 de su libro. Pero antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más videos. Entonces vamos a ver qué nos dice. Tenemos un triángulo ABC y nos dan que el lado A mide 5.1, el lado B es igual a 12.2 y que C es igual a 13.3. Entonces el ejercicio nos está pidiendo determinar el área de ese triángulo. ¿Okay? Entonces primero vamos a dibujar el triángulo que le corresponde. ¿Okay? Es un triángulo con vértices A, B, C. Y nos dicen que el lado A, es decir, este de acá abajo, A es igual a 5.1. B sería aquí, B igual a 12.2. C, este otro de acá, es igual a 13.3. Entonces, de nuevo, nos fijamos que para calcular el área de un triángulo necesitamos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces aquí ya tenemos dos lados, pero nos hace falta uno de los ángulos. Podemos calcular cualquiera de los tres, nos serviría. Entonces es lo que vamos a hacer primero, calcular un ángulo, el que queramos. Y esto va a ser por medio de la ley de cosenos, ya que tenemos tres lados. Entonces, ley de cosenos es lo que en este caso nos va a servir para encontrar otro de los ángulos. ¿Okay? Entonces vamos a encontrar en este caso este ángulo, el ángulo B. Entonces la ley de cosenos para el ángulo B, la que vamos a usar es esta, la de B cuadrada es igual a cuadrada más C al cuadrado menos 2 veces A por C, coseno del ángulo B. ¿Okay? Esta nos va a servir. Entonces vamos a sustituir los datos que ya tenemos. B al cuadrado, ¿cuánto vale B? B es 12.2, entonces sería al cuadrado. Eso va a ser igual a A, que es 5.1, 5.1 al cuadrado, más C, que es 13.3, y eso al cuadrado, menos 2 veces A, que es 5.1, por C, que es 13.3, y eso por el coseno del ángulo B, que no conocemos. Entonces vamos a ir desarrollando todas esas cantidades que tenemos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, primero vamos a tener 12.2 al cuadrado, ¿sí? Y eso nos va a dar como resultado 148.84. Eso va a ser igual a 5.1 al cuadrado. Entonces tenemos que es 26.01 más 13.3 al cuadrado, ¿sí? Y eso es 176.89, ¿sí? Menos. Y ahora hacemos el producto de todo esto, 2 por 5.1 y por 13.3, ¿ok? Y eso nos va a dar menos 135.66 que multiplica al coseno de B, ¿ok? Ahora, todo esto tenemos aquí de este lado, vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad, de tal manera que busquemos despejar al coseno de B. Entonces va a quedar de la siguiente forma, va a quedar 148.84 menos es todo esto, menos 26.01 menos 176.89, y eso va a ser igual a esta parte de acá, que es menos 135.66 coseno de el ángulo B. Y ahora entonces vamos a realizar aquí esta suma. ¿Cuánto nos va a quedar? Entonces al restar todo eso vamos a tener que nos va a quedar menos 54.06, y eso es igual a este lado, que es menos 135.66 coseno del ángulo B. Entonces esto que está aquí, el menos 135.66, vemos que está multiplicando al coseno de B, entonces vamos a pasarlo al otro lado de la igualdad dividiendo, ¿sí? Y quedaría menos 54.06 entre menos 135.66, y eso va a ser igual al coseno del ángulo B, ¿okay? Entonces aquí tenemos menos entre menos, y por la ley de los signos tenemos que es más, positivo. Entonces nos va a quedar que 54.06 va a ser igual a eso dividido entre 135.66. Aquí ya quedó positivo, va a ser igual al coseno del ángulo B. Y ahora sí, ya podemos encontrar qué valor tiene ese ángulo B. Entonces el ángulo B va a ser igual a, aplicamos la función coseno inverso de esta cantidad. Entonces es decir, de 54.06
entre 135.66. Y eso nos va a dar como resultado, al final, un ángulo de 66 grados 30 minutos. ¿Okay? Ya encontramos este ángulo B. Entonces, ahora sí, ya teniendo un ángulo y dos lados, vamos a calcular el área. Entonces, el área va a ser igual a, dijimos que es la multiplicación de dos lados. Entonces, en este caso, como encontramos el ángulo B, vamos a tomar C y A, que son los que están junto a ese ángulo. Entonces, sería A por C por el seno de este ángulo, que es B. Y todo eso entre 2. Entonces, va a ser igual a, ¿cuánto vale A? Es 5.1. Eso multiplicado por C. Y C es 13.3. Y eso por el seno del ángulo B. Y el ángulo B ya lo encontramos aquí, que fue igual a 66 grados 30 minutos. Entonces, vamos a hacer esta multiplicación. Vamos a tener, antes de eso aquí, entre 2. 5.1 por 13.3. Entonces, eso nos va a dar como resultado 67.83. ¿Okay? Que multiplica A al seno de 66 grados 30 minutos. Todo eso entre 2. Y ahora sí, 67.83 lo dividimos entre 2. Y eso nos va a dar como resultado 33.915. Que multiplica A al seno de 66 grados 30 minutos. Y al final vamos a tener que, al resolver esto, nos va a dar como resultado que el área va a ser igual a 31.10. Este es el área para este triángulo. Ahora tenemos lo siguiente, el número 1 nos dice: con base en la ley de senos y cosenos, nos piden resolver los siguientes problemas. Entonces, el primero de ellos, vamos a ver qué nos dice. Dos hombres que están en el campo, separados 3.000 metros uno del otro, observan un helicóptero. Entonces, sus ángulos de elevación respecto al helicóptero son 60 grados y 75 grados. Entonces, nos piden determinar la altura del helicóptero. Entonces, primero vamos a tratar de dibujar la situación. ¿Qué dato nos da? Tenemos primero que dos hombres están en un campo y van a estar separados uno del otro y nos dan esa distancia que es de 3.000 y están observando un helicóptero. Entonces vamos a poner primero aquí un punto que está el helicóptero en el aire. Entonces aquí hay una persona A, la primera persona, y aquí vamos a tener la otra persona. ¿Sí? Las dos personas están mirando al mismo tiempo el helicóptero. Entonces nos dice que cada una tiene un ángulo de elevación respecto a ese helicóptero. Entonces vemos que se puede formar aquí un triángulo. Vamos a nombrarlos con los vértices A. Este va a ser el vértice B y este C. Entonces aquí este puntito dijimos que es el helicóptero. Este va a ser el hombre 1, la persona 1 y aquí la persona 2. Entonces, nos están diciendo que esas dos personas están separadas por 3.000 metros uno del otro. Es decir, que de aquí a acá nos están dando esta distancia. ¿Sí? Y además de eso, nos dicen que sus ángulos de elevación, es decir, este ángulo de esa persona que está mirando hacia el helicóptero, es de 60 grados. ¿Sí? Y aquí también esta persona está formando aquí. Tenemos que, y nos pide calcular la altura, es decir, esta altura del helicóptero, de acá a acá. La altura, recordemos que forma es perpendicular, nos va a formar un ángulo de 90 grados. Necesitamos calcular esta altura que vamos a nombrar como H. ¿Sí? Y aquí este va a ser otro vértice que le vamos a nombrar con D. Entonces nos está dando que esta parte de aquí, el ángulo de elevación de la persona 2 es de 75 grados. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya tenemos nuestro dibujo completo. Vamos a ver cómo determinar esta altura. Entonces primero notamos que el ángulo B, es decir, este de acá que tenemos que es 75 grados y este ángulo de 75 grados lo vamos a nombrar solo para saber como teta. ¿Sí? Este ángulo de acá va a ser B. Entonces el ángulo B y este ángulo teta son suplementarios. ¿Sí? Porque nos estamos dando cuenta que están formando
un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Entonces, al sumarse, esos dos ángulos deben ser igual a 180 grados. Entonces, quiere decir que si yo sumo el ángulo B más el ángulo θ, eso debe ser igual a 180 grados. ¿Y cuánto vale el ángulo B? No lo sé todavía, pero sí conozco el ángulo θ, que es este de aquí, que es 75 grados. Y eso es igual a 180 grados. Nos vamos a despejar. El ángulo B va a ser igual a, y ese 75 vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad. Y nos va a quedar 180 grados menos 75 grados. Entonces el ángulo B va a ser igual a 180 grados menos 75 grados. Y esto nos va a dar 105 grados. ¿Okay? Ya encontramos el ángulo B, es decir, este de acá. Vamos a ponerlo 105 grados. Y ahora sí, ahora que sigue, vamos a encontrar este ángulo C de acá que tenemos. ¿Okay? Ya tenemos A, tenemos B y nos falta el ángulo C. Entonces aquí, ahora, para el ángulo C, hay que recordar que como este es un triángulo, entonces al sumar sus tres ángulos interiores nos debe dar 180 grados. Quiere decir que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, debe ser igual a 180 grados. El ángulo A, ¿cuánto vale? Aquí tenemos que es 60 grados. Entonces sería 60 grados. Más el ángulo B que acabamos de encontrar, que fue de 105 grados. Más el ángulo C que no conocemos. Y eso debe ser igual a 180 grados. Aquí tenemos que 60 más 105 nos va a dar como resultado 165 grados. Vamos a tener 165 grados más el ángulo C y eso igual a 180 grados. Aquí vamos a despejar, el ángulo C va a ser igual a este 165 grados, pasa hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar como 180 grados menos 165 grados. ¿Sí? Y eso nos va a dar como resultado igual a 15 grados. Entonces el ángulo C es igual a 15 grados. ¿Okay? Ya encontramos este otro de aquí. Este es 15 grados. ¿Okay? Entonces ahora lo que sigue, vamos a calcular el lado B. ¿Okay? Antes de eso, aquí no nombramos cuáles son los lados. Este vendría siendo el lado B, acá. Y aquí está su vértice contrario, este es el B. Este C es de acá, C. Y este otro de acá, el que está aquí, ese sería el lado A. Entonces C, desde un inicio teníamos que era 3000. ¿Okay? Vamos a encontrar este B. ¿Okay? Entonces calculamos el lado B. Vamos a hacerlo por medio de la ley de senos. ¿Okay? ¿Por qué la ley de senos? Porque tenemos ángulos y uno de sus lados. Entonces en este caso no nos serviría usar ley de cosenos, vamos a usar ley de senos. Entonces sería la ley de senos, quedaría de la siguiente forma: B seno de B, porque es el ángulo que quiero encontrar, es el lado, igual a C seno de C. Entonces vamos a sustituir. B va a ser B entre el seno del ángulo B. ¿Y cuánto es el ángulo B? Tenemos que 105 grados. Entonces 105 grados igual a C. ¿Cuánto vale C? Es 3000. Entonces sería 3000 entre el seno del ángulo C. Y el ángulo C es 15 grados. De aquí vamos a despejar al lado B. Entonces aquí vemos que este seno de 105 grados está dividiendo. Entonces va a pasar hacia el otro lado multiplicando. Entonces va a ser B igual a 3000 que multiplica A al seno de 105 grados. Y eso entre el seno de 15 grados. Y eso nos va a dar como resultado 11.196.15. ¿Okay? Eso viene representando el lado B, este de aquí. ¿Sí? Y ahora, ya por último, como lo que queremos es la altura, observamos que de aquí a acá, este triángulo más grande es un triángulo rectángulo, porque aquí se está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a considerar este triángulo ACD, el triángulo que tiene vértices ACD, ¿sí? Que es rectángulo. Entonces, vamos a buscar una función trigonométrica que nos implique este lado H con este ángulo. Entonces, ¿cuál nos serviría? La función seno. Seno porque es cateto opuesto y hipotenusa, que ya la encontramos que es B. Entonces, vamos a considerar la función seno del ángulo A. Va a ser igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, ¿el seno de qué? Del ángulo A. ¿Y cuánto vale el ángulo A? Es 60 grados. Entonces sería seno de 60 grados es igual a el cateto opuesto, que es H, entre la hipotenusa, que es el lado B, que acabamos de encontrar aquí,
que es 11.196.15. Despejamos a h, entonces nos va a quedar esto que está dividiendo, va a pasar hacia el otro lado multiplicando. Entonces nos va a quedar 11.196.15 que multiplica a el seno de 60 grados. Y eso debe ser igual a h. Entonces, al hacer esto, h nos va a quedar que es igual a 9.696.15. Esta altura nos está representando la altura del helicóptero. Entonces el helicóptero está a 9.696.15 metros. ¿Sí? Entonces hasta aquí terminaríamos el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden compartir y darle like si les gustó. Muchas gracias.